Bueno, ahí está. Buenas tardes. Nos falta el doctor. Ah, ahí está el doctor García, ¿qué tal? Ahora sí se escucha. Buenas tardes, ¿cómo les va? Buenas tardes. Pudimos entrar, teníamos complicados con ese tema. Bueno, esperamos 2 segunditos para ver si entra alguien más. ¿Les parece? Y arrancamos. Bueno, ¿cómo vienen? Seguramente complicados y con mucho material, porque yo lo vengo viendo, la situación y los plazos que nos van apremiando en cuanto a la cantidad de temas que tenemos, que son bastante amplios para esta parte. Hoy vamos a tratar de desarrollar los puntos más importantes de la bolilla 5. ¿Por qué le marcamos esto de los puntos más importantes? Porque si bien nosotros tratamos de abarcar todas las temáticas, aunque sea someramente de lo que forma parte de la unidad, hay algunas lecturas, o en este caso, 2 lecturas que van a tener ustedes especialmente que trabajar, que son importantísimas a los efectos del examen, y son sobre las que generalmente siempre tratamos nosotros de profundizar, porque le dan todo el sentido para analizar realmente la comprensión que han tenido de estos temas. Y además, esta es una unidad bastante compleja, porque es la que nos va metiendo nada más ni nada menos que en el derecho de la conquista, pero especialmente el derecho que se empieza a conformar en nuestro territorio. Es decir, nosotros, toda esa influencia del derecho antiguo, vamos a ver cómo empieza a hacer hincapié en nuestro territorio, cómo va generándose este nuevo derecho y va saliendo de la estructura solamente clásica del derecho español. Por eso es importante marcar esta cuestión. ¿Querés arrancar, Vero, entonces con lo de España? Ok. Dale, así lo que pasa es que la clase pasada se había hecho mención al derecho español de manera somera. Lo que pasa es que en esta bolilla, en esta unidad, perdón, lo pide como punto inicial el derecho español en el medioevo. Brevemente, y para que después entiendan cómo llegamos obviamente a las 7 partidas, que fue lo que hablamos la otra vez, y cómo se llegó después al derecho en América, hacemos una breve referencia. Ustedes saben que el Imperio Romano, como ya vimos la otra vez, se extendió inclusive hasta la península ibérica. Recuerden también que hablamos del derecho sajón y que también había llegado en su momento a Gran Bretaña. Cuando los romanos llegan a la península ibérica y allí se establecen, obviamente que imponen todo su sistema normativo en contra del derecho consuetudinario que tenían los españoles en ese momento, que estaban poblados por si ustedes recuerdan, los íberos y los celtas, y obviamente también era un derecho consuetudinario
en su naturaleza más importante. La característica principal es que todos los pueblos que van a empezar a ocupar la península ibérica van a respetar el derecho que se estaban dando los habitantes de esa península. Mencionamos a los romanos, mencionamos que los romanos, respetando este derecho, recién para el año 212 aproximadamente, y fue cuando el emperador Caracalla dispuso que todo el imperio tenía que regirse por el derecho romano, y eso iba a abarcar a los habitantes de la península ibérica, fueran romanos o fueran hispanos. Estaba igualando la aplicación del derecho. Obviamente que este derecho romano siguió vigente hasta que la península es invadida por los bárbaros. Cuando los bárbaros llegan a invadir España, lo que hace el emperador romano es convocar en el auxilio a los visigodos. Les pide que vayan a sacar a esos invasores. ¿Qué hacen los visigodos? Estamos aproximadamente en el siglo V. Los visigodos se instalan y establecen el reino visigótico. Establecen y vienen con su derecho y vienen con sus instituciones. Establecen una monarquía con una autoridad que va a estar limitada, como conocemos, por la asamblea, que va a ser las veces de control del poder monárquico y a su vez asesor. Este derecho visigodo convivió con el derecho romano. Se dio en su momento lo que se conoció como el Código de Eurico, que lo había dado Eurico, que era en ese momento el rey, y establecía que se regía los visigodos por ese derecho, mientras que el Código de Alarico tenía todas las connotaciones romanas e iba a regir para el pueblo romano. Por eso decimos que se trataba de un sistema de derecho personal, porque se respetaban ambos las costumbres y el derecho traído por ambos pueblos. Obviamente que en algún momento había que lograr una unificación, eso se realiza con posterioridad. Se establece ya un sistema territorial del derecho en donde va a primar el derecho visigodo por encima del derecho romano, sin perjuicio que va a haber ciertas instituciones romanas que se van a dar, como por ejemplo las relaciones personales, que se van a dar en las relaciones entre los de parentesco, en todo lo que era el derecho de propiedad, en todo lo que era los contratos, las obligaciones, y hasta inclusive en el derecho penal, cuando hablamos de el tipo de pena y la graduación, también va a traer la influencia romana en este periodo. Esto, como les dije, se llamaba un sistema de derecho un sistema territorial del derecho que siguió vigente, podemos decir, casi hasta el periodo de la invasión de los musulmanes. ¿Cuál es la característica? Este periodo, este derecho visigodo romano se fue adaptando, se dio a la formación de lo que conocemos posteriormente como el fuero juzgo, que va a constituir la primera legislación española o el antecedente de la primera legislación española. Cuando llegan los musulmanes a invadir para el siglo, aproximadamente comienzos del siglo VIII, los musulmanes vienen desde el norte de África e invaden la península ibérica, obviamente que también venían con sus derechos y sus costumbres. Entonces lo que se pretende en este periodo es una reorganización de todo el derecho positivo. Y para reorganizarlo se recurre a lo que se llama el derecho local. Empiezan a aplicarse el derecho en las ciudades. El rey en esta instancia lo que hace es, va a dar un conjunto de normas llamados fueros municipales que se van a aplicar en todas aquellas ciudades que ya están conformadas. Este fuero municipal va a contener normas de orden público y normas de orden privado. Las normas de orden público, obviamente, están determinadas al funcionamiento de esa ciudad. Y las normas de derecho privado eran los derechos que se le reconocían a los habitantes de esa ciudad. Por otro lado, tenemos las cartas pueblas, que también eran disposiciones que daba el rey, pero estas eran para las ciudades que estaban en formación. Entonces, el rey estaba imponiendo las pautas que se debían seguir
tanto para la formación de la ciudad como los derechos que se le iban a reconocer a los ciudadanos que se iban a instalar en esas ciudades en formación. Obviamente que llegó un momento que se necesitaba hacer una unificación de la legislación. Entonces entramos en la etapa que se conoce como la legislación real. Y acá es donde entra a jugar Alfonso X, perdón. Ya estamos, recordarán ustedes, cerca del año 1200, 1300, una primera aproximación de esta organización la hizo Fernando III, que era el padre de Alfonso X. Lo que pretendían era erradicar los fueros municipales, este derecho local. Lo que pretendían era una unificación de la legislación en todo el territorio. Fernando VII no logró más que un código en formación que se llamó septenario, que fue sí obviamente mejorado por Alfonso X. Antes de llegar a las partidas, Alfonso X, y como les decía, con el ánimo de erradicar este derecho local de las ciudades, da a conocer lo que se llama el Fuero Real. El Fuero Real es un compendio de normas legislativas muy amplio, que contenía normas normas de toda la naturaleza, normas civiles, normas penales, normas eclesiásticas. Pero el fuerte y el importante fue obviamente las 7 partidas, que como dijimos en su momento, las 7 partidas no fueron dadas como legislación, sino que fueron dadas para ser utilizados como doctrina. Lo que pretendía Alfonso X en su momento, y recuerdan que lo hablamos la clase pasada, era que todos los tribunales tuvieran una aplicación única de un único derecho vigente para toda la península. Y así se llega a las 7 partidas con la conformación que ustedes vieron la clase pasada, que no se ponen en funcionamiento sino hasta más adelante, en el año 1300, mediados del año 1300, cuando se da a conocer el ordenamiento de Alcalá. El ordenamiento de Alcalá es un compendio legislativo muy importante porque lo primero que hace es reconocer las fuentes de derecho de carácter nacional. Es decir, se aparta como fuentes del derecho de todo lo que veníamos viendo, del derecho romano, del derecho germánico, y se concentra en el derecho nacional, en lo que llamaríamos el derecho español. ¿Cuál sería? Obviamente estamos hablando de las 7 partidas, estamos hablando de los fueros reales y estamos hablando de los fueros locales. Establece el ordenamiento de Alcalá, que la fuente de derecho primaria y primera va a ser este ordenamiento de Alcalá porque comprende todas estas legislaciones españolas. En segundo lugar vienen los fueros reales, en tercer lugar vienen los fueros locales o municipales, y por último las 7 partidas que recordemos que tenían carácter doctrinario. A partir de este compendio de legislación española, que va a estar vigente aproximadamente hasta que se dan los códigos para el siglo XIX, es la base que ustedes tienen que tener para que entiendan cómo se conforma el derecho en América y en qué situación nos encontramos cuando vamos a llegar a nuestro continente. No sé si vos, Francisco, querías hablar de... A ver. Sí, a ver, y Vero les marca algo que es cómo vamos pasando el derecho en América y cómo son los antecedentes de ese derecho que se va a hacer a América. Históricamente, en el estudio del Regino, todo lo que tiene que ver con las culturas precolombinas o las culturas americanas. Básicamente, ¿por qué? Porque el derecho europeo entendía, y esto tiene mucho que ver con cómo se dio la conquista también, de que las organizaciones que existían de ciudades y de poblaciones en América eran organizaciones inferiores. Pero la realidad es que, y vamos a remarcar algo brevemente para que ustedes lo consideren también,
es que los pueblos que se encontraban en América tenían una organización jurídica establecida. Esa organización jurídica establecida se refleja claramente en tres pueblos, que son por ahí los pueblos, las culturas más desarrolladas de la América precolombina, es decir, tanto mayas, aztecas como incas, tenían toda una organización jurídica, política y social de características similares a las que existían del otro lado del océano. ¿Y por qué digo esto de características similares? En primer lugar, porque podemos encontrar que estas tres culturas, en un principio, habían desarrollado un derecho escrito. Más allá, y tienen una evolución muy similar a todo lo que hemos estado viendo antes, más allá de que estos pueblos en un principio tenían un desarrollo legislativo a través de la costumbre, de la transmisión oral, la realidad es que se han encontrado en estos tres pueblos características y desarrollos de distintos cuerpos normativos escritos. Algo para que tengan en claro con relación a esto y que nosotros lo mencionamos, no se pongan a analizar los nombres o la cantidad de nombres que van a encontrar en la guía donde está desarrollado el tema, porque ni nosotros los podemos repetir, porque son complejos y además no es el objetivo de analizar esta temática. Lo que sí hay que tener en claro que, más allá de las diferencias y las características propias que tenía cada uno de estos pueblos, claramente los aztecas tenían constituido una sociedad donde la guerra era una base importante y eso hacía de que la organización política y social tuviera relación con ellos, con una casta sacerdotal que era fundamental en estos primeros pueblos, militar, donde estaba la mayor importancia, y una organización inferior también, donde vemos que hay desde esclavos, pueblos conquistados, derechos de esclavos y de pueblos conquistados y demás. Esta organización jurídica que se daba no era menor que la que se había dado en Europa. De hecho, vamos a ver que con los mayas pasa lo mismo, con los incas pasa lo mismo, y además vamos a encontrar como característica que hay algunas instituciones de estos pueblos que son tomadas por los españoles, que son tomadas incluso por las leyes de Indias, que son adaptadas y que de hecho van a mantenerse vigentes durante mucho tiempo en toda la cultura de la América. Básicamente vamos a encontrar tres que los vamos a marcar. La Mita, la Encomienda y Yanaconazgo. Estos tres institutos, que son institutos jurídicos, que tienen regulado el trabajo o formas de trabajo, no son institutos que fueron traídos por los españoles, sino que son institutos que eran propios de América, donde quedaba regulado en alguno de ellos, como es en el caso de la Mita, vamos a decir, ¿la Mita qué era? La Mita era el trabajo por turno de los mitayos, es decir, se organizaba el trabajo de esos indígenas que eran extraídos de otras comunidades. ¿Por qué? Porque la Mita estaba relacionada a los pueblos que iban dominando a otros. Entonces, extraían esos cuerpos, los llevaban a trabajar, los ponían a trabajar para ese Estado que estaba conformado también. Esto siempre entre comillas, el concepto de Estado aquí obviamente es distinto, pero había una organización que disponía de estos mitayos y iban organizando cada uno de sus trabajos, establecía cuáles eran los grupos que trabajaban, cuáles eran los servicios que iban a llevar, y además cada una de las tareas que esos mitayos iban a relacionar, que eran relaciones de trabajo laboral que estaban dadas a partir de los pueblos conquistados. Esos pueblos conquistados, además, Silvia, apagame el micrófono, por favor. Tenemos la otra de las instituciones también, es el Yanaconazgo. Silvia, apagame el micrófono. A ver. Yanaconazgo es la otra que ahí preguntaron. El Yanaconazgo es más antiguo,
¿quiénes eran los yanaconas? Los yanaconas eran personas que vivían en una condición servil, es decir, trabajaban en beneficio de otros grupos. Esta tarea de yanacona era a perpetuidad, es decir, era algo muy similar a la esclavitud como estaba concebido. Y la encomienda también, que es otro de los servicios que estaba en los pueblos americanos y especialmente lo habían desarrollado los indios, en el caso de los pueblos incaicos, también tenía una relación laboral. Estas cuestiones las absorben los españoles. Más allá de esto, tenían organizaciones y regulaciones en distintos ámbitos, es decir, más allá de que existieran sacrificios, que en algunos de los pueblos existían una forma completamente, y lo vamos a ver con el tema de Sepúlveda de las casas, cómo esta discusión tiene que ver con el ordenamiento jurídico también, esas organizaciones estaban fijadas y había regulaciones que iban desde el ámbito civil hasta el ámbito penal. Entonces, todo, esto era lo que queríamos marcar, todo lo que hay en América tenía una organización jurídica. Durante mucho tiempo esto no se analizó, no se planteó, y la verdad es que son antecedentes de muchas de estas leyes. Pusimos esos 3 ejemplos porque son los más claros en cuanto a la organización jurídica, pero son para que los tomen en cuenta y por ahí es lo que tienen que tratar de evaluar cuando lo lean, cuál ha sido la influencia del derecho precolombino y qué es lo que ha llegado hasta ahora. Eso es lo que son los 2 primeros puntos de la bolilla 5, que brevemente se los marcamos porque es lo que tienen que entender o saber para poder comprender. Ahora bien, vamos al punto 5.3 de la bolilla, que es donde nos empezamos a complicar y donde ustedes generalmente se empiezan a complicar cuando tienen que dar los exámenes. El punto 5.3 nos marca lo que es la controversia de Valladolid, la discusión, las casas y Sepúlveda y el derecho de conquista. Esto, quien tenga ganas y tiempo en Semana Santa de comprender bien esta situación, de última yo después les paso el enlace, hay una película que es sobre la discusión de Valladolid y toda lo que se genera entre Bartolomé de las Casas y Sepúlveda, donde se analiza todo ese debate que se dio en el 1500 sobre la cuestión de los indios en América. ¿Y por qué es importante analizar esta situación? Más allá de la discusión que se da de la lectura, y ahora después vamos a ver el tema de los justos títulos y demás, que es lo de la otra lectura. En primer lugar, porque nosotros encontramos que en esa lectura que ustedes tienen para analizar, hay antecedentes de derechos de los que hoy hablamos con normalidad, pero que en ese momento no era muy común hablar. ¿Por qué digo esto? Nosotros hoy el concepto de derechos humanos es un concepto que lo tenemos arraigado, así como el de derechos civiles o el derecho de integridad de las personas. Pero en un periodo como el que nosotros estamos analizando, donde la conquista era, y la posibilidad de colonizar territorios y ampliarlos para la riqueza de los distintos reyes, y donde no se tenía la posesión de los mismos, pero sí la soberanía, era muy distinto. ¿Sumado a qué? A la consideración de que muchos de los pueblos conquistados no eran ni siquiera considerados personas. Estas son cuestiones que, a ver, que nosotros tenemos que diferenciarlas y contextualizarlas claramente para entender de qué estamos hablando cuando nosotros hablamos de esta discusión que se da entre de las casas y Sepúlveda. Para gran parte de los conquistadores, todas las culturas precolombinas, directamente, como se planteaba en ese momento, los indios no tenían ni alma. Todo ello enmarcado
Me parece que se le cortó a Francisco. ¿Ustedes me escuchan? ¿Los que están ahí me escuchan? Porque si no, Sí. le retomo. Sí, se Ok, escucha. ok. Sí, se escucha. Si no, hasta que retome Francisco, Se escucha. ok, les continúo hablando un poco yo el tema este. La cuestión es la siguiente. Como dice ahí el punto de la unidad, tenemos que hablar del derecho internacional de gentes y el derecho de Indias. Lo que les decía Francisco, volvemos a España. En España les costaba reconocer a la gran mayoría de las autoridades, obviamente, y de los grandes pensadores de ese entonces, la existencia de una civilización organizada en este continente. Para ellos, para la gran mayoría, eran considerados bárbaros. Entonces ahí, a partir de ahí, comienza la discusión. Un gran pensador, que ustedes lo van a tener ahí individualizado en el programa, fue Francisco de Vitoria. ¿Cuál es la característica principal del pensamiento de Vitoria? Se lo considera el padre del derecho internacional de gentes. ¿Qué quiere decir esto? Primer punto, Vitoria establece la necesidad de establecer un derecho internacional. ¿Qué quiere decir? Hasta este momento solamente teníamos las normas que cada Estado tenía y aplicaba según su beneficio para su propio Estado. Él estableció la necesidad de un derecho superior, un derecho superador, un conjunto de normas jurídicas que estuvieran propiciando el interés de toda la humanidad. ¿Cómo se iba a dar ese conjunto de normas jurídicas en el bien común de toda la humanidad? Formando una sociedad de estados, es decir, todos los estados contestes y de acuerdo se iban a poner de acuerdo, iban a debatir sobre las leyes que iban a regir en pos del interés común de toda la humanidad. Se iban a votar por consenso, y una vez que fueran votadas por consenso, se iban a aplicar a todos los estados partes, ¿sí? Partiendo de esta base, él estableció la necesidad de determinar cuáles eran los principales intereses o lo que se consideraba bien común para toda la humanidad. Él comenzó y estableció uno de los puntos principales, que fue el análisis que hizo sobre la guerra. Punto principal, antes de entrar en esto que me olvidé de detallarles, el pensamiento que tenía Francisco de Vitoria era que rechazaba la autoridad papal, porque decía que el Papa solamente tenía un poder temporal y en el ámbito espiritual de las personas, que no tenía potestad para determinar el Papa que iba a investir en el poder de los reyes para que estos se apropiaran sobre las tierras. ¿Se entiende? Desconociendo la autoridad papal, desconociendo obviamente la autoridad de los reyes católicos, él sienta el principio de su teoría sobre los derechos naturales que tenemos todas las personas por el solo hecho de existir. Y otro punto que cuestionaba era la forma de relacionarse los distintos estados a través del uso de la fuerza. Y ahí es donde piensa a engancharlo con el tema de la guerra. Francisco de Vitoria justifica o considera justificada o legítima la guerra cuando ésta se da como consecuencia de una injuria sufrida de un Estado por parte de otro Estado, pero no considera ni legítima y mucho menos la justifica la guerra por cuestiones religiosas o diferencias religiosas, y tampoco para obtener una expansión territorial determinado Estado. Partiendo de esta base es que llegamos al dictado de lo que Francisco de Vitoria denomina justos títulos. Él desconoce, como les dije, la autoridad del Papa y desconoce la autoridad de los reyes, para apropiarse de los bienes y de las tierras de los pueblos que estaban reconocidos en América y a los cuales de Vitoria los reconocía como que eran personas, obviamente seres humanos, y que como tales tenían derecho a poseer sus tierras y hacer uso de sus bienes. ¿Cuál es el límite que le imparte de Vitoria? Y esto de los justos títulos van a encontrar en el otro Power que figura ahí entre las lecturas obligatorias, el Power de la Universidad de Valencia,
están los justos títulos detallados, van a ver que para entenderlos está hecho en el lenguaje prácticamente original. Una interpretación primera de estos justos títulos sería: de Vitoria reconoce que los españoles tienen derecho en venir a América, tienen derecho en caminar libremente en las tierras americanas, tienen derecho inclusive a relacionarse con los habitantes de estas tierras y tienen derecho a evangelizar. Ahora, y considera justo, en este caso, justo título, digamos, la acción de la guerra, cuando estos habitantes de esta tierra no mantienen relaciones pacíficas, siendo evangelizados, no se avienen a estas normas que se le están impartiendo y les declaran la guerra. Entonces, en ese caso, considera justo aceptar la guerra o que ante este ataque los españoles declaren la guerra a los indígenas. Otro justo título, por ejemplo, es cuando los mismos pueblos originarios están, como él llama, guerreando, y uno de ellos solicita la intervención de los españoles. Acá considera justo intervenir en esta acción de guerra, e inclusive considera justo que, en el caso de ser los vencedores, y que lo daba como por hecho, los españoles participaran en la distribución de las ganancias conjuntamente con los habitantes. Otro justo título que él considera es cuando, como imposición a los pueblos o que llamaban bárbaros, sería cuando, por ejemplo, luego de la evangelización, ya fuera por intermedio de la fuerza o de manera voluntaria, realizada sobre los indios, se avinieran a reconocer la autoridad del Papa. Entonces el Papa, reconociendo esta conversión de estos indígenas, puede resolver mandarles una autoridad eclesiástica para estas tierras, para que continúe la evangelización, y tendría el derecho, en este caso, por ejemplo, de llevarse a los infieles. ¿Comprenden un poco por dónde va el alcance de los justos títulos y cuál era el pensamiento de la época? ¿Me van siguiendo? ¿Sí? Ok. ¿Por qué es importante el tema de los justos títulos? Porque precisamente lo que hace es demostrar el pensamiento que tenían en aquel entonces un determinado sector, que lo que logró ese pensamiento fue que se modificaran las leyes de Burgos. ¿Cuáles son las leyes de Burgos? Las primeras leyes que se dieron desde España para América y que iban a determinar todo el alcance que tenían las leyes que se iban a aplicar en esta tierra, desde la forma en la cual se iba a evangelizar, quiénes iban a ser los que iban a poder venir a evangelizar, los derechos de las personas que se encontraban acá en América, de los indios, cuáles eran los derechos que se le iban a reconocer. Se determinó que eran consideradas personas, y por lo tanto se reconoció que el trabajo que realizaban estas personas debía ser reconocido. ¿Cómo era el reconocimiento de ese trabajo? Mediante el otorgamiento de casa y de alimentación. Pero también estableció un instituto importante que lo mencionó Francisco hoy más temprano, y que es el de la encomienda. Le permitía a los españoles establecer la encomienda. ¿Qué quiere decir? Los españoles que vinieron a América se juntaban un grupo de indígenas, sobre pretexto de darles protección y cuidado, los ponían bajo su autoridad, los hacían trabajar para ellos. Era una situación servil que iba a aparecer de por vida, leo el cartel y me hace perder, perdón. Y obviamente que era ahí donde se cometían los mayores abusos en cuanto a que el amo o el español que venía a ejercer esta autoridad sobre los indígenas, obviamente que era de explotación, era de carácter netamente servil, y si ustedes lo quieren comparar, era prácticamente una esclavitud. Espérenme que me está escribiendo Francisco.
Se le tildó, se le colgó. Bueno, ya va a volver. Entonces, como les decía, estas leyes de Burgos obviamente que establecían el reconocimiento de esta encomienda, limitado supuestamente al reconocimiento que los indios eran consideradas personas, eran considerados hombres libres, pero que tenían que trabajar y ese trabajo iba a estar ordenado por los españoles. Toda la discusión que se llevó a España luego de que estos grandes pensadores vinieran a América. ¿Qué fue lo que pasó? Logró que se modificaran estas leyes que teníamos aplicando, que se estaban aplicando, hasta inclusive que se llegara a abolir la encomienda. El punto importante que tenemos acá, y es la discusión a partir de la cual se centra la lectura obligatoria que ustedes tienen, es que Bartolomé de las Casas fue un discípulo de Francisco de Vitoria, partiendo de la base de este reconocimiento de los derechos humanos, en nuestra concepción actual, entiendan derechos humanos, que hacía hacia los indígenas. Lo que realiza Bartolomé de las Casas expone los abusos que se estaban cometiendo acá. Producto de ello, se enfrenta con Juan Ginés de Sepúlveda, que tenía la opinión totalmente opuesta, era antagónica la postura. Cuando ustedes lean la lectura, van a leer la justificación que realiza Sepúlveda de las atrocidades que se estaban cometiendo acá en América. ¿Qué es lo que dice Sepúlveda? Para que ustedes entiendan la postura. Parte de la base que los indígenas, lo que se encontraba acá en América, los indios, no eran considerados hombres, no eran considerados personas, eran considerados semi-hombres, ¿sí? A ver, perdón. No lo deja volver. Oh. Eran considerados semi-hombres, ¿está? Entonces, por lo tanto, al no tener... Bueno, perdón, la idea del rey en ese debate, obviamente ustedes partan de la base que el criterio que seguía Bartolomé de las Casas era el de Francisco de Vitoria. Dijimos que Francisco de Vitoria había desconocido la autoridad de los monarcas, ¿sí? Entonces, se estaba poniendo a través de esa postura en tela de juicio la divinidad. Bueno, esperen, no, si pueden escribirme después porque me pierdo si leo los mensajes que van escribiendo y lo dejamos para el final de cuando termine el resumen este. Lo que hacía Bartolomé de las Casas, entonces, siguiendo el criterio de Vitoria, era desconocer la autoridad real. Con eso se ponía en tela de juicio la divinidad que tenían los monarcas para gobernar. Obviamente que por el lado opuesto estaba Sepúlveda, que era defensor del criterio del rey, y que decía, las tierras pertenecen al monarca, que es su soberano, y la gente que está allí no son considerados humanos, ¿por qué? Porque son bárbaros por las costumbres que traían. Recuerden ustedes que para ese entonces los indígenas tenían costumbres de idolatría a sus divinidades religiosas que veneraban, tenían costumbres de sacrificios humanos en pos o justificándolos sobre la base de esas creencias religiosas, matando o sacrificando a una virgen, a una niña virgen, iban a lograr determinados beneficios, e inclusive también justificaban el canibalismo en determinadas ocasiones. Entonces, todas estas costumbres son las que, por el lado de Sepúlveda y la postura que mantenían, hacía que que no consideraran a los indígenas como seres humanos, ¿sí? Estaban en un nivel inferior, eran semi-humanos, y por lo tanto debían ser sometidos para poder inculcarles la educación, las normas y la religión que traían los españoles. Otro punto que consideraba Sepúlveda para justificar este sometimiento que se hacía a los indios era decir que producto de estas culturas, este pueblo no llegaba a comprender las normas
que se estaban aplicando en Europa. Por lo tanto, ellos debían evangelizarlos y debían educarlos. Y la única forma de lograrlo era a través del uso de la fuerza. Por eso es que, por la peligrosidad que representaban, debían ser sometidos. Obviamente que otro punto importante era todas estas prácticas que llamamos religiosas, que ellos realizaban, que, según decía Sepúlveda, contradecían el propio derecho natural, porque no estaba justificado dentro del entendimiento europeo que se pudiera comer a otra persona, que hubiera que sacrificar a una persona en pos de alguna petición que se realizaba a los dioses. Entonces se violentaban todos los derechos naturales básicos. Y por último, obviamente que se realizó esta discusión allá en Valladolid por el año 1540, 43, 46. La postura de Bartolomé de las Casas, como dijimos, era totalmente contrapuesta. Bartolomé de las Casas tenía la justificación partiendo de la base que eran un pueblo organizado con una cultura diferente y que como tal debía ser reconocido y respetado, ¿sí? No pretendía que se entendieran determinadas actitudes que tomaban estos pueblos, como las costumbres que hemos mencionado recién, sino que él decía que eran costumbres arraigadas y que ellos no lo hacían desde el punto de la violación de los derechos naturales, sino que lo hacían sobre la base de la costumbre ancestral que traían y por la organización jurídica y social que ellos tenían, y que como tal debían ser respetados como pueblo. Verán que son totalmente antagónicas. Después cuando lean la lectura van a ver en detalle ¿cómo es que se llama? El debate y la contracara de cada una de las posiciones en cada una de estas posturas y la respuesta que da cada uno de ellos. ¿Cómo termina este debate? Lógicamente, se disuelve la Junta de Valladolid y no se llega a ninguna sentencia definitiva. Obviamente que todo este debate sí sirvió para que se haga un reconocimiento de los pueblos americanos y comenzar a hablar de la necesidad, desde el punto de vista del derecho internacional, de los derechos humanos, ¿sí? Y a partir de allí, la creación de nuevas instituciones que de a poco iban a comenzar a respetar, en cierta medida, la idiosincrasia de estos pueblos que teníamos acá. ¿Por qué digo en cierta medida? Porque todas las instituciones que se crearon con posterioridad y que vinieron a América, obviamente que fueron instituciones creadas en España para América. En su mayoría, ninguno de los que crearon estas instituciones, empezando desde los reyes, conocían estas tierras y conocían cómo se vivía y conocían la organización social existente, ¿sí? No es que se abolió la mita y el yanaconazgo con la intervención de Bartolomé de las Casas. De a poco, y con la presencia española que tuvimos acá, se fueron dejando de utilizar, ¿sí? La última que duró que más tiempo duró fue la encomienda, porque obviamente era en beneficio de los españoles. Los españoles venían acá justificando, diciendo, a mí el rey me permite que convoque a todo este grupo de indígenas, lo pongo bajo mi autoridad, ojo, estoy diciendo que los estoy protegiendo y los estoy cuidando, pero los pongo bajo mi autoridad y los explotaba, ¿sí? Entonces, fue recién cuando se hicieron las leyes nuevas que se abolió esta figura de la encomienda. Como les decía, con respecto al tema de las instituciones, en su gran mayoría las instituciones podemos dividirlas en dos. Tenemos las instituciones que se crearon para América, pero que permanecían en España y daban sus dictámenes y resoluciones desde España, y tenemos las instituciones que se vinieron a América y si bien estaban bajo la autoridad del gobierno o la corona española. Como gran cambio que se dio fue el Consejo de Indias.
El Consejo de Indias, como les dije, tiene asiento en España. Este Consejo de Indias lo que hacía, regulaba todos los aspectos referidos o relativos a América, desde la contratación de las autoridades que iban a cumplir sus funciones acá en América, cuáles eran las funciones que iban a cumplir estos mandatarios que se enviaban acá a América, una función legislativa, porque obviamente sobre la base de toda esta discusión se comenzó a formar lo que después se conoció como el derecho indiano. También tenía funciones judiciales, porque una característica importante que se estableció es el control desde España de sus propios mandatarios a través del juicio de residencia. ¿Qué quiere decir? El mandatario estaba en sus funciones, según cual fuera ella, un virrey 3 años, un gobernador 5 años en un principio. Concluido su mandato, se lo sometía al juicio de residencia, que era un juicio para controlar cómo había sido su función. ¿Sí? Una vez concluida, se le pedía rendir cuentas. Y este juicio de rendición de cuentas y de análisis de ese mandato se llamaba juicio de reincidencia y lo realizaba la casa de contratación. Ustedes pueden ver, y capaz que les suene, Pachi, has vuelto. Sí, volví. ¿Cómo estás? El Consejo de Indias lo hacía. Dale, haz lo que No, quieras. a ver, para que entiendan esto y por qué es importante tanto el juicio de residencia como el denominado juicio de visita, que era en el que a las autoridades en América podía caer en cualquier momento un visitador y controlar, o a partir de una denuncia, controlar su función. Para que lo grafiquen y entiendan, ustedes todos vieron El Zorro. Sí. Bueno, Son el muy jóvenes visitador... la mayoría. No, lo vieron en la repetición, igual que yo, en Canal 13 y en colores, como lo vi yo. Pero, a ver, el visitador, ese del Zorro, bueno, ese es el juicio de visita. El que venía por una denuncia, porque le había ido el padre de Diego de la Vega, había habido el gobernador, se habían conectado, eso era lo que era el juicio de visita. Y el juicio de residencia era el que se hacía al final. Es más, hay una cuestión que nosotros desde chicos siempre nos dijeron, porque cuando vienen las invasiones inglesas, el virrey que hizo, se escapó con el tesoro. Y está bien que se haya escapado con el tesoro a Córdoba, porque si él no se hubiera llevado el tesoro a Córdoba, cuando le hacen el juicio de residencia, le hubieran condenado por no haber cuidado de los caudales públicos. Entonces, lo que realizó Sobremonte hizo esa obligación de protección del tesoro que tenía público, es que por eso lo cargó en la carreta y cuando se escapó a Córdoba lo hizo. O sea, algo que históricamente nosotros lo hemos visto como una cuestión para juzgar al virrey, a ver, tiene una explicación jurídica. Por eso eran tan celosos en este sentido. Y lo que les marcaba Veo es importante, tanto la Casa de Contratación como el Consejo de Indias del visitador, o el juicio de residencia que después se realizaba en España. Y esto, a ver, era muy importante. Entonces, en el juicio de residencia debe ser como las obligaciones que tienen de cumplimiento hoy los funcionarios públicos, que no termina pasando nada. Bueno, ¿por qué era importante? Porque depende del resultado del juicio de residencia, esos funcionarios españoles era el lugar donde terminaban después, que generalmente, si los juicios de residencia eran favorables, terminaban en las cortes del rey, y de lo contrario, si no, terminaban en alguna capitanía alejada, porque todo un castigo. Entonces, entender esas dos instituciones y diferenciarlas. ¿Se me cortó de nuevo? No. ¿Estoy? Que alguien me diga. Sí, pero tiene mala Sí. señal. Bueno, sigo. Entonces, a ver, diferenciar esto con lo que son, sí, las instituciones en España. Seguí, Vero, y te apunto porque me parece que en cualquier momento se me corta de nuevo.
¿Estás, Pachi? Perdón. ¿No tenés audio? Pachi. Bueno, estas son las no importa. Estábamos hablando de entonces, se congeló Pachi de nuevo. Bueno, lo que les estaba hablando, independientemente de los que hayan visto El Zorro, es muy productiva. Yo la vi en blanco y negro para que tengan idea de lo que es mi edad, por eso creía que no la iban a llegar a ver ustedes. Bueno, es recontragráfica respecto de las autoridades y las instituciones que teníamos acá en América. Ah, ok. ¿Así? ¿Les resulta mejor? Listo. Bueno, la cuestión es la siguiente. Entonces, hablamos de las tres instituciones. Bueno, hablamos de las instituciones que teníamos en España y que continuaban en España. Nombramos la importancia de la Casa de Contratación, nombramos del Consejo de Indias. La Casa de Contratación, sepan que la función primordial que tenía era netamente económica y se refería al intercambio económico que se iba a realizar entre España y las colonias. Regulaba nada más que esas circunstancias. Obviamente que estamos hablando de un monopolio, ¿no es cierto? Porque las colonias comerciaban solamente con España. ¿Volviste, Pachi? Estás en silencio. ¿Estás en silencio, Pachi? Alguien me dijo que apague la cámara porque no tenía buena señal, por eso me desconecté. Bien. Dale, seguí, Vero. No me acuerdo dónde estaba, ya está, ok. Ahí volví. A ver, ¿hasta dónde llegamos? Alguien me había pedido, está ok, alguien me había pedido que me desconecte porque no... Estaba explicando lo que eran las casas de contratación. Exacto, bueno, el tema... Que tenían una función económica. Exactamente, regulaba y determinaba el intercambio comercial que se realizaba con la corona. Obviamente, todas las cuestiones, desde la cantidad de barcos que iban para América, qué iba a llevar cada barco, las cuestiones del peso y las mercaderías que se iban a intercambiar, obviamente los impuestos y las tasas que se tenían que aplicar en ese intercambio, y desde ya el tema de, como les dije, la cuestión del monopolio, que se comercializaba la colonia con América. Después tenemos la figura o la institución de la Real Audiencia. La Real Audiencia, obviamente, que oficiaba como máximo tribunal o tribunal supremo. Lo que hacía la Real Audiencia también, en caso de ausencia del virrey, lograba intervenir en el territorio. Por lo demás, y con respecto a las instituciones que tenemos en América, ustedes tienen una primer figura importante, que es la figura del adelantado. La figura del adelantado se la deben acordar cuando estudiaron en el colegio. El adelantado era aquel enviado por el rey, firmaba las famosas capitanías, que eran un contrato particular entre el adelantado y la corona, en donde se establecían las pautas que iba a tener esa expedición que se le estaba encomendando. La particularidad, obviamente, es que la expedición estaba a cargo del propio adelantado. La iba a llevar adelante por su costa y cargo. Pero sin perjuicio de eso lo estaba haciendo en nombre de la corona, o sea que las tierras que iba a descubrir iban a ser para la corona. Sin perjuicio de eso, el adelantado iba a tener una serie de beneficios y económicos producto de esto, como podía ser la apropiación de determinadas porciones de tierra, etc. Venía con funciones también de evangelización de los pueblos que encontrara, y obviamente desde la fundación de ciudades, ¿no es cierto? Después del descubrimiento se le daban determinados cargos o títulos que eran de carácter vitalicio, obviamente, como por ejemplo el de almirante, etc. El primer adelantado que conocemos es a Colón, Cristóbal Colón. Después, entre la figura más importante que podemos referir acá en América y que ustedes van a tener presente es el virrey. Obviamente que el virrey vendría a ser el representante directo de la corona del rey acá en América. Respondía pura y exclusivamente
para, a las órdenes de la corona. Tenía todos los poderes, porque era la máxima autoridad en todos los aspectos. Tenía el poder civil, el poder administrativo y tenía el poder judicial también. Ustedes saben que el virreinato se dividía en gobernaciones y posteriormente se dividió en intendencias. Pachi, ¿querés agregar algo? No, sigue sin micrófono. No, está bien. No, okay. ¿No? ¿Sigo así charlando? Bueno. Sí. Entonces, les decía que se dividía en gobernaciones, en intendencias, y todos aquellos territorios que estaban fuera del virreinato se consideraban, bueno, conformaron lo que fueron llamadas las capitanías generales, que tenían las mismas finalidades, las mismas funciones que el virrey, pero eran los territorios alejados que tenían su autoridad específica en ese contexto, que era, como les dije, conformaban las capitanías, como por ejemplo Chile, la Capitanía General de Chile. Cuando hablamos de los gobernadores, las autoridades las funciones que tenían el gobernador dependían exclusivamente del virrey y obviamente del monarca. El gobernador era el que presidía el cabildo, y obviamente también tenía las principales dentro de su gobernación o su provincia, tenían las funciones administrativas, ejecutivas y también judiciales. La figura más importante que ustedes tienen que tener en cuenta cuando estamos estudiando las instituciones en América es el cabildo. ¿Cuál es la importancia que se le da al cabildo? ¿Y por qué se le da importancia al cabildo? El cabildo era la autoridad, o la institución madre en el gobierno local, que cumplía a las veces como una municipalidad. Como les dije, el cabildo iba a estar precedido por el gobernador, ¿no es cierto? Sin perjuicio de lo cual tenía autoridades propias. Las autoridades más importantes se dividían en dos. Por un lado teníamos a los alcaldes, que eran dos, un primer alcalde o el alcalde con primer voto, que era el que reemplazaba al gobernador en las sesiones que éste no pudiera estar presente, y después estaba el el alcalde de segundo voto, que tenía las cuestiones menores. Recordemos que el gobernador cumplía funciones judiciales y las realizaba a través del cabildo. Estas funciones judiciales, cuando el gobernador no las cumplía, las realizaba, como les dije, este alcalde con primer voz. Cuando no podía, lo reemplazaba el alcalde de segunda voz, pero si no, se le daban tareas menores, como por ejemplo las cuestiones con los testamentos, la apertura de un testamento, la protocolización, que no tenían mayor o no revestían mayor importancia jurídica. Fíjense ahí, chicos, ahí lo que les marca Vero, que eran amplísimas las funciones que en ese momento tenía el cabildo, es decir, es el antecedente del gobierno municipal, pero además con toda una serie de funciones que van mucho más allá, es decir, tenía funciones judiciales, tenía funciones en cuanto a establecer tributos, en cuanto a establecer recursos, y marcar cómo se debía inclusive realizar el control de esto, tenía funciones comerciales. Claramente el cabildo es ese antecedente que nosotros tenemos de los municipios en la actualidad. Pero además, ¿y por qué hacemos tanto hincapié en la figura de los cabildos? Porque a los efectos de la emancipación americana han sido claves los cabildos. Es decir, así como tenían una composición que a Ibero se les iba marcando, había dos especies de reuniones de cabildos. Tenían los cabildos cerrados y los cabildos abiertos. Es decir, el cabildo no es el edificio, sino la institución y lo que ello conllevaba. Esa organización, la mayoría de las reuniones eran cerradas. El funcionamiento de los cabildos estaba dado a partir de reuniones cerradas. Pero en nuestro caso, y esto grábenselo, pero por favor, porque además lo van a escuchar y siempre es algo que
que caemos, porque tiene que ver con esto de comprender el proceso histórico y la contextualización del mismo más allá de la fecha. Nosotros en particular tenemos 2 cabildos abiertos, que es una de las posibilidades en las cuales participaba la población, esto entre comillas, porque era la parte más sana, eran los comerciantes, los sectores más acomodados. Los cabildos abiertos, en la historia de nuestra independencia, hay 2, que fueron de los 3 que existieron hasta que se produce Mayo, que son hechos de ruptura del orden colonial. ¿Y qué significa esto que sean hechos de ruptura del orden colonial? Básicamente que viene a cambiar el esquema vigente. Por eso es importante de que ustedes analicen estos 2 casos excepcionales de cabildo abierto que se dieron. En primer lugar, porque uno de ellos se da cuando se producen las invasiones inglesas, que ya lo van a ver en su momento, y por eso rescatamos la figura del cabildo, que lleva a que Santiago de Liniers sea consagrado virrey en nuestro territorio. Y ustedes me dirán, bueno, pero ¿cuál es lo dramático de eso? En primer lugar, que el virrey lo nombraba el rey. Y en este caso nosotros vamos a encontrar que es nombrado a través de un cabildo abierto. Eso rompe el esquema jurídico vigente. Claramente lo hace. Pero además, era francés. ¿Dónde se les ocurre que un virrey, por ejemplo, fuera francés? Bueno, por eso es importante la figura del cabildo y analizar sus funciones y las consecuencias. Y después, obviamente, que ya lo vamos a analizar en su momento, vamos a tener para analizar lo que fue y significó el cabildo del 22 de mayo de 1810, porque ahí vamos a analizar toda una serie de tesis y teorías que se van dando jurídicamente. Estas cuestiones, o estas instituciones que son importantes y que las tenemos que remarcar, tienen que saber diferenciar esas 2 cosas que les marcó Vero, me parece. Las que funcionaban de España y las que funcionan en América, porque en el proceso independentista va a haber una clara diferenciación. No se olviden que después, cuando veamos, a partir de la conquista de los franceses del territorio español, que esas instituciones que estaban en España empiezan a debilitarse. Y ahí es donde el otro cabildo abierto, cuando se produce el 22 de mayo de 1810. El primero, ahí no sé quién preguntó en el chat, y el primero es a consecuencia de las invasiones inglesas. Entonces, entender que esa organización territorial que se da e institucional, que es nueva, que si bien está planificada para todo el territorio español, va a empezar a generar toda una serie de circunstancias que van a cambiar el esquema. Y esto de comprender las instituciones y los cambios institucionales, porque es en definitiva lo que va a producir los antecedentes para nuestra Revolución Americana. Es decir, que más allá de que se produjo el 25 de mayo, que es célebre por ser mi cumpleaños, realmente es un hecho fundamental que viene y forma parte de un proceso mucho más anterior, donde nosotros acá empezamos a ver esas cuestiones que se van marcando. Bien, para englobar un poco lo que son los temas que tienen que ver acá y sobre lo que tienen que hacer hincapié de esta unidad. Las 2 lecturas, y analizar, por ejemplo, en la discusión de Sepúlveda y de las casas. Entender qué son los justos títulos, que eso lo van a ver en el PowerPoint que tienen, y entender que los justos títulos están dados en un orden jurídico existente a ese momento. Bien, ¿cómo se dio esa evolución normativa que ahí Vero le fue marcando? Pero entender, por ejemplo, algo que hoy es un justo título, una bula papal, para asignar un territorio, no. Hoy en día no. Pero en ese momento ustedes van a encontrar la evolución, que es algo que préstenle atención en el PowerPoint porque va modificándose. Ese Power sí es para estudiar. De todos los PowerPoint que hay
en el aula virtual es el único que tienen que estudiar y tratar de analizar, más allá de que hay cuestiones que tienen que ver con comentarios que se dan con relación a las legislaciones de los indios. Lo que tienen que analizar es ese cambio normativo, cómo se va dando y cómo esos títulos justifican la consigna. La conquista. Eso es lo que ustedes tienen que ver, porque ahí está toda la justificación. Más allá de la discusión que se da, en esas dos lecturas van a encontrar eso. Y con relación a las instituciones, diferenciar cuáles están en América, cuáles están en España. No le vamos a pedir jamás cómo está compuesto, cuál es la composición total del cabildo, ni cuál es la función de cada uno, si el alférez, el alcalde de primer, segundo voto. Hay cuestiones que, pero sí entender la importancia y las funciones globales que tuvo el cabildo, entender qué modificó, qué era lo que hacía, la diferencia entre un cabildo abierto y un cabildo cerrado. Porque el cabildo abierto era el que posibilitaba la participación de la ciudadanía. Es decir, en un esquema de gobierno que es el antecedente del sistema representativo republicano y federal casi que nosotros tenemos en la Constitución, el cabildo, la participación de la población, entre comillas, porque imagínense que, bueno, me van a decir, los negros no estaban, los esclavos no estaban, los indios no estaban, las mujeres no estaban, y eran unos pocos los que estaban. Bueno, analizar la importancia que tuvo esos dos hechos en general. No sé, Vero, si se te ocurre algo más que tengamos que marcarle. No, estoy sin muteada, perdón. No, que considero que la aclaración fue con las pautas que ya marcaste recién, es para que ustedes tomen las lecturas obligatorias y entiendan la sucesión de los hechos, cómo se fueron dando y el porqué de cada una de las instituciones y la importancia que destacabas vos del cabildo, que es el que va a ser determinante, obviamente, en nuestro proceso independentista, ¿no es cierto? Y a partir de ahí, el power también es clarísimo con respecto a cómo se fueron dando la sucesión y los cambios de las leyes que se aplicaron acá en América en el comienzo, así que calculo que está, no sé lo que están escribiendo. Ahí Flor pregunta sobre el tema de los justos títulos, si son las cuestiones de Francisco de Vitoria. Ahí, justos títulos, pensémoslo jurídicamente, son aquellos instrumentos que nosotros vamos a ver a lo largo del Power, por ejemplo, nos va a marcar que son las bulas papales, para qué sirve y qué característica tiene una bula papal, que en ese sentido va a ser un título. Ahí el Power dice título jurídico suficiente externo, oponible a terceros, a nivel internacional. Entonces me dicen, ¿qué? A ver, para entender estas cuestiones. La bula está dada en un contexto de que no había una organización jurídica como por ejemplo pueden ser hoy las Naciones Unidas. Entonces, ¿cuál era el organismo que cruzaba a los distintos estados en ese momento? Básicamente la religión a través de la organización que tenía la Iglesia Católica. De allí que la opinión de los papas fuera fundamental. Y esa opinión estaba dada a través de un instrumento que es la bula, ¿no? Ese es un instrumento jurídico que empieza a marcarse. Después, nosotros vamos a ver las leyes que tenemos, las leyes de Burgos, distintas ordenanzas reales. Todos esos son los distintos instrumentos que van evolucionando y que justifican la conquista. Entonces tienen que ir viendo cómo van evolucionando y cómo se van modificando esas leyes. ¿Qué pasa con las leyes de Burgos? ¿Qué pasa después con las leyes de Valladolid? Tienen que saber mencionar el proceso de evolución. No van a tener que analizar la ley de Burgos en relación a la comercialización de productos primarios con América. No. A ver cómo eso se fue adaptando, fue permitiendo la conquista, cuándo iba tomando en consideración la territorialidad y la situación del indio, cuándo no, qué influencia tuvo, cómo cambia el tema territorial, porque nosotros vamos a encontrar que hay un cambio a través de las distintas bulas,
de cómo se asignan los territorios conquistados. Fíjense, piénsenlo, chicos, este es el antecedente, por ejemplo, para discutir Malvinas. Cuando nosotros discutimos las bulas, cuando se divide el planeta, ahí a través del Papa y asigna al imperio portugués desde la legua tanto, a partir de un lado es para España, para otro, bueno, ese es el antecedente, por ejemplo, que tenemos para Malvinas. Eso es lo que tienen que ver en el Power, cómo va evolucionando eso. Y los justos títulos son esos títulos que justifican y permiten llevar adelante la conquista, que permiten interpretar el hecho de qué hacer con el poblador americano, a ver si lo vamos a exterminar, no lo vamos a exterminar, que son las discusiones que se dan entre Sepúlveda y Las Casas. ¿Bien? Alguien más había preguntado algo. El nombre del Power es un Power de la Universidad de Valencia, así que ahí lo van a encontrar. ¿Algo más o solo caras de pánico? Sí. No, hay una aclaración porque Maggie pidió si se puede evitar llamar indios a los nativos. Obviamente sí, que se está utilizando desde el lenguaje que se traía en España y la identificación que desde España se estaba realizando realmente a los pueblos originarios que tenemos acá en América, ¿no es cierto? No con ninguna caracterización especial, sino simplemente porque así se lo llamaba en aquel entonces y para que ustedes asociaran la referenciación que se hace en ello, nada más. No, además hay una cuestión, a ver, toda esta legislación, nosotros como si le cambiáramos el nombre, el Consejo de Indias, están llamadas así y todas esas legislaciones están marcadas en esa época. Por eso a nosotros nos parece tan importante el tema de la contextualización y hacemos hincapié en esto. Porque realmente hay toda, hasta en el lenguaje, entre la interpretación que hubo de los pueblos americanos, hay toda una cuestión de conquista. Lo que nosotros no podemos desconocer y analizar estas cuestiones con una vara de la actualidad. Esto es imposible. Y por eso remarcamos, y no es casualidad que la lectura que estemos trabajando justamente es la discusión de Sepúlveda de Las Casas, porque de Las Casas fue vital. Ustedes cuando puedan, lean el librito de Bartolomé de Las Casas sobre la vida de los indígenas y los pueblos originarios en América, y van a encontrar que hay todo un análisis y una comprensión del bagaje cultural que en ese momento tiene, que por ejemplo, en nuestro país, tardó muchos años en darse. Entonces, imagínense, chicos, a ver, que el tema de pueblos originarios se incorpora en nuestra legislación a partir de la Constitución del 94. Recién en 1994 se contemplan algunos derechos. Entonces, nosotros las leyes las tenemos que marcar de la forma que están marcadas, pero bajo ningún punto de vista esto tiene una valoración de la conceptualización que nosotros tenemos con relación a estas cuestiones. Catalina. Sí, una pregunta. Vi que no hicieron mucho hincapié en todo el tema de la economía, pero quería preguntar algo que no me quedó claro de la idea de análisis. Porque dice que dentro de las reformas borbónicas del siglo XVIII está el reglamento de libre comercio del 12 de octubre de 1778. Pero no entiendo, ahí no se terminó el monopolio, o sea, no era libre comercio en realidad. Bueno, eso generalmente se trata en la... Cortito, porque lo debería tratar Alfonsín en la clase que viene. No, pero una cuestión que es importante ahí, porque es cierto, fíjate cómo tiene que ver el tema de los conceptos dentro de los contextos y de la época. El protocolo ese habla de la eliminación del monopolio. Y es cierto lo que vos decís, no se elimina el monopolio. Y tampoco hay un libre comercio, porque de hecho las colonias no podían comerciar con otros países que no fueran España, sino que se abre a los distintos lugares de la colonia. Entonces, fíjense cómo el concepto que nosotros tenemos de monopolio hoy en día es utilizado de otra manera en ese momento. Claramente, la concepción que tenían, en ese caso España, era que había una ruptura de monopolio cuando se permitía que las distintas colonias comerciaran entre ellas, y que eso no estuviera solamente dirigido. Entonces,
por eso nosotros lo marcamos porque a la hora de corregir somos bastante hinchas con eso, el tema de guarda con analizar algunas cuestiones con distinta visualización de época, porque la verdad que yo siempre pongo el ejemplo de, dos ejemplos, se los pongo a los chicos en el secundario, para tratar de entender esas cuestiones, ¿no? ¿Alguien puede entender que Rosas haya ofrecido Malvinas para pagar la deuda externa hoy en día? Parece ofensivo, ¿no? Bueno, lo que hay que preguntarse es qué significaban las Malvinas en 1833, o qué conocimiento del territorio había, o qué implicaba. O cuando nosotros analizamos o se analiza la correspondencia de Sarmiento en una época en que los pueblos originarios no eran considerados ni personas, o los esclavos no eran considerados personas. Entonces, es muy difícil si nosotros analizamos con todos conceptos como los que tenemos ahora, algunas cuestiones, porque básicamente, sí, vamos a hablar de genocidio, vamos a hablar de violación de derechos humanos, pero la realidad es que muchos de estos conceptos son posteriores. Y eso no lo podemos desconocer porque somos estudiantes de Derecho. Y las normas, esto sí por ahí para ir terminando, las normas son productos de procesos históricos, que no aparecieron antes, sino que aparecieron al final de ese proceso. Entonces, si nosotros introducimos esas cuestiones, el concepto de Estado, que lo venimos repitiendo en las últimas clases, si nosotros utilizamos el concepto de Estado de hoy en día, obviamente, por ejemplo, las culturas precolombinas no tenían un Estado, porque no tenían la organización jurídica. Ahora, si nosotros evaluamos con ese criterio, lo que estamos desconociendo también son los antecedentes que esas culturas generaron en términos jurídicos y de organización jurídica. Eso es una línea muy delicada, chicos, pero tienen que tener cuidado al manejarlo, porque la verdad es que cambia absolutamente la interpretación que podamos hacer de algunos puntos de nuestro programa. ¿Alguna duda más? La película, ahí la subieron, hay uno de los chicos que lo subió al grupo de WhatsApp. La película es larga, está traducida, y es una película francesa de hace unos cuantos años atrás. Es más lenta que las películas argentinas, pero está muy buena. Les va a servir para entender bien el conflicto. Liana. Profesor, con respecto al debate de Valladolid, quisiera saber cómo queda o qué postura adopta la corona y con respecto al debate. Y la segunda pregunta tiene que ver que se hace referencia a las leyes nuevas. Si podía explicar a qué hace referencia esas leyes. ¿Vos querés que yo te dé la respuesta de la lectura que tenés que leer? Pero a ver. Yo hice la lectura, pero no entendí las leyes nuevas. A ver, las leyes nuevas son las modificaciones que se van generando con las leyes de Burgos y otras posteriores. Es decir, hay un sinnúmero de leyes que van surgiendo a partir de estos cambios de interpretación y a partir de la discusión de Valladolid. Lo que también hay una realidad que ocurre muchas veces con las normas, en todos casos, y en nuestro territorio en Argentina se da con total normalidad. A ver, muchas de estas normativas que se van sancionando y que planteaban, de hecho, el reconocimiento de estos pueblos, de sus derechos, con una concepción, insisto, distinta, no se respetaban. Esto también es una realidad. Esto es como la esclavitud. ¿O realmente creemos que todos los esclavos nacidos a partir de 1813 fueron libres en el territorio americano, de las Provincias Unidas? No. Entonces, hay cuestiones que se fueron dando, por eso hay que analizar cómo, desde lo intencional, desde el derecho positivo que se empieza a escribir, hay ciertos avances. Esta discusión genera el reconocimiento de estas cuestiones. En la práctica, ¿se exterminó al indio? Sí, se lo extermina. No hay un reconocimiento real de esta cultura hasta hace muy poco. Salvo en países como México, donde hay un avance cultural mucho más grande y donde hay un desarrollo
y una llegada de los pueblos porque permanecieron, la verdad es que en América esto no se dio en muchos casos. Las caras son están desahuciados, preocupados. Bueno, ¿cómo les ha ido con el foro? ¿Han participado la mayoría? Porque nos hemos estado viendo algunas cosas. Hay de todo en el foro. Lo importante es que, bueno, van a ver después, van a tener alguna guía o contestación para ver cómo ir trabajando esa conceptualización. Lo que sí debo decir que vemos en general buenos trabajos, o sea, buenas posiciones. ¿Cuál es el tema acá? Eso les va a servir mucho si se trabaja o si el examen se llegara a dar en la virtualidad, pero tienen que grabarse bien esa forma de contestación o de planteos como están hechos si rendimos en la presencialidad. Me parece que es interesante ver eso e interpretar las consignas, cómo están marcadas. Cuando se les pide opinión o planteo sobre alguna lectura, contéstenlo de la lectura. Porque además, como habrán podido ver, no es que necesitan dar respuestas de 50 renglones, sino son cosas bastante concretas, pero que a la redacción pueden generalizarse y que no son excesivamente complejas, sino que apunta a que entienda esa cuestión. Sí, a ver, Bolivia, sí, ahí Maggie, Bolivia, pero ¿en qué año modifica? A ver, estamos hablando de que estas cuestiones son, a partir, por ejemplo, de Bolivia, se da a partir de Evo Morales. Estamos hablando de siglo XXI. Y nosotros estamos haciendo un análisis que es del siglo XVIII. No, más, hay algunas cuestiones mucho más atrás arrancan. Pero lo que se empieza a dar en nuestro país, es decir, sí, el tema de la plurinacionalidad, evidentemente es una cuestión que se debe poder y seguramente va a avanzar en nuestro país, también como han avanzado otras de las cuestiones, ojalá. Pero fíjense que el reconocimiento de muchas de las cuestiones se da recién a partir de la Constitución del 94, de algunas cuestiones. Cantidad de otras no se han dado, por eso me parece que es interesante ver los procesos. Si uno lo analiza en el proceso histórico que estamos viviendo, yo creo que estamos muy lejos de reconocer la plurinacionalidad en un país como el nuestro. Es una opinión personal. Creo que hay cuestiones que son gestuales nada más, pero a la hora de discutir propiedad de la tierra, reparto de la tierra, uno se da cuenta que todo es zaraza. Entonces me parece que el planteo es interesantísimo, pero creo que hoy por hoy nosotros, por lo menos en el país, estamos muy lejos. Ojalá se discuta ahí algunos precedentes, incluso con lo que ha habido judiciales, con el tema de territorio, entrega de tierras y demás. Pero bueno, el hecho es ver cómo se dio ese proceso, por ejemplo, en Bolivia, que es muy distinto al proceso como se da en nuestro país, porque también, y por eso es importante analizar en los marcos que sea todo, convengamos que el desarrollo histórico del proceso de emancipación boliviano está caracterizado no justamente, en muchos casos, por criollos, como en el caso de acá. A ver, las revoluciones y los procesos de cambio que ha habido en nuestro país no están desarrollados por los pueblos originarios, cuestión que en Bolivia sí. Porque nosotros también tenemos un componente minoritario de pueblos originarios hoy en día. Como también no es casualidad que tengamos poca población negra. Entonces, es un tema para agarrar el mate, lo guían tomar y estar discutiendo horas y días, y bueno, pero no se puede. Ahora no se puede, tenemos que terminar con la clase, pero la verdad que es interesantísimo el planteo más allá de todo. ¿Alguna cosa más? Porque sí, yo por mí sigo, pero nos van a cortar el Zoom. No, creo que... A ver, me parece que no me acuerdo qué tema tenemos para el lunes que viene, Vero. Que no...
Ay, no tengo el programa acá a mano. Pero... Ha de ser la bolilla 6, que empieza con la crisis institucional, y con lo cual sería toda la Revolución de Mayo, me parece. Sí. Creo que es la ruptura del orden colonial, sí. Que seguramente, sí, Alfonsina, a ver si va a dar algo más. Espérenme que quiero revisar eso para proponerles algo. Por ahí para... Tiene una consulta sobre el parcial. A ver, pregunta mientras, si querés. Espérate que te digo quién fue el que preguntó. Matías, ¿querés preguntar? Matías. Sí, pregunte, Matías. Preguntar sobre alguna consulta que dijiste sobre el parcial, a ver. ¿Querés preguntar, Matías? Ahí puso, ¿qué modalidad va a tener? ¿Es múltiple choice? Ah. Ni de casualidad haríamos un examen múltiple choice que tirás la moneda y la pegás. Ni se te ocurre. No, a ver, si sea presencial o sea virtual, no. De hecho, hubo el programa anterior, la página al principio, cuando arrancamos, estaba la posibilidad que solamente sea múltiple choice y no hay ninguna chance de que sea múltiple choice. Son todas preguntas y consignas para es bastante, analizar. Sí. Bastante parecido a la modalidad que se plantea con los foros, ¿no es cierto? Las consignas son bastante parecidas, se toca un tema y se les indica en el tema o la opinión personal o el análisis, y la idea es que si se les dicen 5 renglones, que sean 5 renglones, no en 45, para ver la capacidad de análisis que tienen ustedes y de interpretación que hicieron sobre un determinado tema, y si se les puede llegar a pedir desarrolle, es para que también es bastante breve el desarrollo que se les pide, es para ver también cómo empiezan a escribir ustedes y cómo van expresándose sobre un determinado punto, ¿no es cierto? No, más o menos la idea es lo que se plantea en el foro, así va a ser el parcial. Sí, chicos, mañana ustedes van a ver, el miércoles, ustedes van a ver en la clase general, todo lo que es ruptura del orden colonial, lo ven en la plenaria. No se la pierdan, porque es clave. Alfonsina hace mucho hincapié en eso, en la ruptura del orden colonial y en la explicación. Nosotros vamos a ver el lunes que viene de asamblea del año 13, nada más ni nada menos que hasta la crisis del año 20, que tenemos ahí fácil 5 temas que son importantes y claves y recontra lindos, por lo menos a nosotros nos gustan mucho. Pero no, son algunos temas lindos y que siempre se examinan, que es la asamblea, el Congreso Constituyente del 19, lo que es la crisis del año 20, y cosas que evidentemente las tenemos para ver. Si ustedes quieren, porque sabemos, va a haber una clase de repaso, pero si quieren, en algunas cuestiones que haya quedado colgadas, por ahí cuando arrancamos la clase, esperemos tener que nos abran bien el aula no como hoy, pero hagamos alguna cuestión, si hay alguna duda, las mandan antes o las suben, y por ahí hacemos alguna cuestión para que no le vayan quedando cosas colgadas, porque si dejan todo para la última clase de repaso, la verdad que es un problemón, porque ustedes avanzan con dudas. Entonces, por ahí vemos si hay alguna dudita, tratar de trabajar. La pueden mandar por el aula, a la duda, ¿no? Nos los van mandando, nos mandan por los correos privados y vamos viendo de por ahí, marcarles esas cuestiones o tratar de aclarárselas, ¿sí? Bueno, nos recontrapasamos, pero arrancamos tarde, así que no hay problema. Okay. Gracias por aguantarnos. Sí. Gracias a ustedes. Nos estamos viendo. Adiós. Adiós. Y suerte. Adiós. Y anímense a preguntar, en serio. Adiós.